Entonces, vamos a comenzar. Como dijimos, hoy son nuestras conclusiones. Voy a compartir la pantalla. Hoy no va a ser tan extenso porque también quiero escucharlos un poco en este último día del curso. Bueno, estas son nuestras conclusiones. Hace poco, el Papa Francisco nos regaló una carta encíclica a la que llamó Fratelli Tutti, es decir, todos hermanos. Y bueno, quizás muchos de los que estamos aquí la leímos, la meditamos, la compartimos en los grupos de oración. Y lo pongo de relieve porque sin duda alguna lo que hizo el Papa y lo que hace siempre la Iglesia en cabeza del Papa, del Magisterio, es coger una y otra vez la doctrina, el anuncio, el mensaje de Jesús y presentarlo de acuerdo a las circunstancias, a las necesidades que en el momento se tengan. Y teniendo en cuenta la Fratelli Tutti y el recorrido que hemos hecho en este curso, que bendito sea Dios, ahora Marta oraba por la perseverancia. Yo sé que no es fácil, es una disciplina que también se va adquiriendo, que hay que ir construyendo, pero pudimos por la gracia del Señor llegar hasta este día, cumplir con la temática, cumplir con los horarios, tener a tiempo las memorias, es decir, vimos la manifestación del Señor en medio de nosotros y de este recorrido que hemos hecho. Y vuelvo a mencionar el recorrido que hicimos. En un primer momento nos acercamos a cómo se interpretan las Sagradas Escrituras y cómo se formaron los evangelios. Luego nos acercamos a la Galilea de Jesús y de los judíos, porque sin duda alguna comprender los evangelios sin tener siquiera una mediana cercanía al contexto histórico en el que los evangelios se gestan es pretender dejar a nuestro criterio o a nuestra imaginación o dejar sin piso verdaderamente el mensaje de Jesús. Y corremos un grave riesgo de colocarlo, como dije en algún momento, totalmente occidentalizado, ignorando ese contexto en el que surge o en el que se manifiesta el mensaje de Jesús y en el que empiezan a surgir los evangelios. Pero también conocimos un poco de ese judaísmo al que Jesús pertenecía, porque no podemos olvidar que Jesús fue judío y vivió como judío y tuvo en cuenta todas las realidades del judaísmo. Y conociendo ese judaísmo, miramos entonces por qué la confrontación de Jesús. ¿Qué fue lo que verdaderamente confrontó del judaísmo? ¿Y por qué lo hizo? Y luego miramos a las dos figuras más importantes en los tiempos de Jesús en relación a la predicación, Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Y vimos la línea profética de Juan el Bautista haciendo un llamado al arrepentimiento porque con la llegada de Jesús él creía que aparecía un juicio. Y vimos a Jesús con un profetismo de cercanía, con un profetismo de seducción, con un profetismo de propuesta, con un profetismo que sin duda alguna nos mostró a Dios. Y miramos el género evangelio. ¿Qué era el género evangelio? ¿Cómo se fue identificando ese género evangelio? ¿Por qué los evangelistas, cada uno escribiendo el mismo evangelio? Porque el evangelio es Jesús, cada uno lo manifestó desde sus realidades de evangelización, pero también desde sus realidades personales, fue utilizado por Dios para inspirar en cada uno lo que Dios quería comunicar a diferentes comunidades. Y teniendo ese punto de partida nos acercamos a Marcos, a Mateo, a Lucas y a Juan. Y vimos el centro de cada evangelio y la mirada que cada evangelista hizo sobre Jesús.
Vimos a Marcos proponiéndonos a ese Jesús humano, de una manera tan cruda que a veces, si no tenemos cuidado, corremos el riesgo de dejarlo en eso, simplemente en el verdadero hombre, porque fue el primer evangelista que escribió el evangelio y porque también en esa crudeza se acercaba de una manera más simple a esa comunidad pagana, a esa comunidad gentil, a esa comunidad en la que había judíos también, pero que realmente lo que él buscaba era mostrar que Jesús, sin duda alguna, era el Hijo de Dios. Y por eso tiene como centro el capítulo 8. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Para venir para en ese momento ser Jesús el que verdaderamente ya se va a autorrevelar. Y Marcos nos va a dejar conocer entonces lo que hasta ese momento él mismo tenía como un secreto. Y por eso vamos a encontrar en su evangelio muchas veces que nos dice que Jesús pedía que no dijeran nada o que la gente no contaba quién era Jesús, hasta que el mismo Jesús, después de esa revelación cristológica de Pedro, de tú eres el Hijo de Dios, tú eres el ungido, el Cristo, va a decir que todavía no lo cuenten porque no ha llegado la hora, pero él se lo revela a sus discípulos. Y vimos a Mateo con ese centro en esa comunidad tan judía, tan conocedor de todas las realidades del judaísmo, de todas las fiestas, de los dichos judíos, de las controversias religiosas, y nos va a dejar conocer entonces, además de un Jesús muy humano, nos va a dejar conocer a ese Jesús que vino de parte de Dios, que fue enviado por Dios y que se va y nos va a narrar algunas etapas de la infancia de Jesús y también nos va a narrar Mateo toda esa parte también de la pasión, muerte y resurrección. Y en Mateo, a diferencia de Marcos, vamos a encontrar con más profundidad las parábolas. Las parábolas, que es la manera como Jesús da a conocer el reino de Dios. Y Mateo le va a dedicar una centralidad a la narración de las parábolas. Pero también nos acercamos a Lucas, que nos mostró a ese Jesús misericordioso, tierno, cercano, que él ni siquiera era judío, estaba en una comunidad pagana, en un ambiente hostil, digámoslo así, entre comillas, rodeado de paganos, pero también de gnósticos, pero también de judíos que no querían dejar del todo el judaísmo. Y aún así, Lucas nos muestra, centra ese evangelio en esa verdad de Jesús que nos manifiesta el Padre, que es la misericordia y la ternura. Y nos acercamos a Juan, que nos sorprendió a todos por esa manera de presentar a Jesús ya de una manera más teológica, de una manera más apologética, pero también con un realismo y un dinamismo impresionante. Y va a tener un rasgo central, y es ¿cuál? Jesús ha sido enviado por el Padre para que nosotros conozcamos al Padre y para que todo aquel que crea en él sea parte de Dios. Eso es muy importante. Nosotros somos parte de Dios cuando creemos en lo que Jesús ha enseñado, cuando aceptamos la doctrina de Jesús, cuando miramos el mensaje de Jesús con la misma intención, la misma verdad y la misma realidad que Jesús enseñó. Y cada uno vimos una mirada, la mirada que tenían de discipulado, vimos la mirada que tenían de iglesia, en la que sobresale Mateo, con todo ese capítulo 18, que es el capítulo eclesial. Pero también vimos a Juan, que nos lo mostraba en el 15, el discipulado, y también nos mostraba en el 15 el discipulado, y en el 17 esa verdad eclesial en términos de oración, pero que no es realmente una oración, sino el testamento, es decir, la iglesia instaurada en el sean uno solo, como mi Padre y yo somos uno.
Entonces, con esas luces vamos a mirar hoy las conclusiones de este curso, teniendo en cuenta que Jesús lo cambió absolutamente todo. No cambió solo unas verdades religiosas, no cambió solamente una manera de ver las cosas, cambió absolutamente todo. Era poeta, por eso las parábolas, por eso esa manera de hablar que nosotros ya conocemos como dichos de Jesús y que cada evangelista los va a presentar según la estructura de su evangelio. Vimos que es un narrador de historias, porque no solamente trae el mensaje, sino que tiene en cuenta también las Sagradas Escrituras y va a tener en cuenta personajes de la antigüedad o del Antiguo Testamento y va a contar y a contar y a contar para enseñarnos que evangelizar es contar. Que evangelizar es contar precisamente. Nos mostró la manera más sencilla de amar al Padre. ¿Cuál? Haciendo su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad que Jesús nos presentó del Padre? Traer ese mensaje del Padre para que otros lo conocieran y así conocieran al Padre. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y por eso Jesús dijo que nos mandaba a hacerlo en los 4 evangelios, cada uno a su manera. Algunos sectores han manipulado el mensaje de Jesús y no tenemos que tener ningún temor para reconocerlo, porque solamente cuando lo podemos reconocer, pondremos todo nuestro empeño, no en la controversia, no en la dificultad, no en la obstrucción, sino pondremos todo nuestro empeño para que ese mensaje recupere su genuinidad, para que ese mensaje recupere lo que verdaderamente es. Otros lo han tergiversado. Sin duda alguna, el mensaje de Jesús ha sido tergiversado y tendríamos que decir que tan tergiversado está que se le ha quitado la doctrina y el centro de mensaje para dejarlo a veces en lo superficial. Y me atrevo a llamar a los milagros lo superficial de Jesús. Porque eso es lo que a Dios no le cuesta ningún mensaje y lo que todos queremos. Lo difícil para Dios a veces, pero no porque no pueda hacerlo, sino porque nosotros no lo dejamos, es aceptar el mensaje verdaderamente y disponernos a vivirlo y a enseñar. Y eso que ha pasado de esa manipulación del mensaje de Jesús y ese tergiversar el mensaje de Jesús ha traído lo que dice el Papa Francisco sobre el mundo, unas luces y unas sombras. A eso es lo que el Papa Francisco en la Fratelli Tutti llama luces y sombras. Incluso va a decir que algunas religiones han querido monopolizar las ideas de Jesús, han querido monopolizar los evangelios, dándole el sentido que cada uno quiere. Un gran riesgo que por supuesto va a traer muchas sombras, sin olvidar que Jesús es la luz. Si han llegado sombras sobre la humanidad que el evangelio no ha podido iluminar, es porque nosotros lo hemos manipulado o lo hemos tergiversado o lo hemos monopolizado, excluyendo todo aquello que no nos gusta, que no nos agrada, con lo que no estamos de acuerdo, pero que no por eso deja de ser el evangelio de Jesús. ¿Cuáles sombras nos propone el Papa en la Fratelli Tutti? Y que llegan precisamente cuando el evangelio no ha podido, porque nosotros no hemos dejado, lo repito, ser esa luz. El Papa propone muchos. Sueños que se rompen en pedazos. El fin de la conciencia histórica. El descarte mundial.
unos derechos humanos que no son lo suficientemente universales, unos conflictos que surgen en todos los medios, una globalización y un progreso que no tienen ningún fin en común, las pandemias y otros flagelos de la historia, escasez de dignidad humana en las fronteras, la ilusión de una comunicación que no logra verdaderamente su objetivo, una agresividad sin pudor, aunque nos llamemos cristianos, una información sin verdadero conocimiento, sin verdadera sabiduría, unos sometimientos y un autodesprecio, porque cuando despreciamos el evangelio somos nosotros los que nos despreciamos. Y somos nosotros los que nos despreciamos porque no nos consideramos destino de ese evangelio, porque no nos reconocemos verdaderamente tan amados de Dios que envió a Jesús a traernos ese mensaje, y por eso no lo buscamos para conocerlo profundamente y apropiarnos de él. Y por supuesto, ese autodesprecio es lo que anula la esperanza, porque cuando no se conoce el evangelio de Jesús, ¿en qué esperanza vivimos? En la solución de una necesidad temporal que es totalmente válida y totalmente plausible, necesario de solucionar, y contamos con la ayuda de Dios, por supuesto, pero la esperanza no se puede agotar ahí, porque entonces no es la esperanza teológica que Dios mismo reveló como virtud y como regalo. Por eso es virtud teologal, porque Dios la dio, nadie más la puede dar, sino Dios. Y entonces, ¿en dónde quedó la esperanza que da el evangelio? ¿Solamente en eso? ¿O es una esperanza viva que nos va llevando a que todas estas sombras que el Papa nos propuso pasen al lado de la luz? Y no solamente porque se queda en esperanza, en espera, sino porque al asumir esa esperanza, nosotros nos hacemos portadores de esa luz. Si hay fraternidad social, hay memoria para mirar mi historia y proyectar lo que ha de venir. Lo digo de otra manera. Cuando verdaderamente el otro es mi hermano, mi memoria no es solamente para acordarme de mi historia, sino para proyectar para mi hermano y para mí una historia que no se quede solamente pensando que todo es malo, que el diablo nos ha robado todo, que todo ha sido errores, porque eso de por sí ya manifiesta una ignorancia y una incomprensión del evangelio, sino una historia a la que tenemos que mirar como una posibilidad para ser facilitadores de esperanza, para comunicar con sabiduría, como dice el Papa Francisco, para comunicar el evangelio con conocimiento. Y esa comunicación hace que despierte la solidaridad y la unidad, elementos sin duda alguna presentes en los evangelios que hemos meditado, porque Jesús ha sido el gran solidario con la humanidad y manifestó su solidaridad al venir, al dejar de estar al lado del Padre para tomar nuestra realidad de carne, toda menos en el pecado, y venir a cada uno de nosotros y traernos lo que verdaderamente era el Padre y todo lo que tiene para nosotros que conocemos como salvación. Por eso, ese reconocimiento de los unos y de los otros que produce el evangelio nos lleva a respetarnos, nos lleva en el mundo y a la sociedad de Jesús. Tú eres mi Salvador, le dijo uno. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el que todo lo puede. Tú eres. Sin duda alguna, tenemos diversos colores, diversas formas, diversas comprensiones, pero todo esto tiene que tener un punto en común. Y ese punto en común se llama Jesús.
si las diversas maneras en que transmitimos el evangelio, si los diferentes centros en que lo podamos colocar, si los diferentes medios que utilizamos para que lo puedan comprender no tienen como punto común a Jesús, si no tienen cualquier otra cosa, a riesgo incluso de ponernos nosotros como centro, entonces no llegará a nosotros lo que Jesús quería: el respeto, la solidaridad, la fraternidad. Yo no puedo negar que hay diversidad. Nosotros estamos para buscar la unidad que da el evangelio, porque la unidad no es un sentimiento. La unidad no es estar todos juntos, vestirnos del mismo color y hablar de la misma manera. Ni siquiera, y mucho menos, diría yo, pensar lo mismo y querer lo mismo. La unidad nos las da Jesús. Cuando nosotros aceptamos el mensaje de Jesús, entonces, como dice la alegoría de la vid y los sarmientos, permanecemos unidos a Él y permanecemos unidos los unos a los otros. Porque la unidad la da esa palabra que se encarnó y que quedó registrada en los evangelios, esa encarnación y todo lo que hizo por la humanidad y todo lo que ha dejado a través de 2020 años, y que lo único que busca es unidad. Unidad, para que verdaderamente los otros que no conocen aún el evangelio crean. Debe existir entre los que ya hemos conocido un poco de él y que evangelizamos y lo contamos, unidad. Y por eso tiene que desaparecer de entre nosotros la crítica, el hablar a las espaldas, el señalar al otro porque no piensa como yo, el esconderme o el esconder. No solo porque esos no son valores del reino de Dios, sino porque ignoro que todo lo que nos debe mover a los unos y a los otros, a cualquier acción, se llama fraternidad, hermandad, dicho de otra manera. ¿Qué hace el evangelio? El evangelio tiene un sentido orientador. El evangelio no pretende volvernos religiosos. Solamente, aclaro, sin duda alguna, vivir la fe en una religión es muy valioso, sino orientarnos para ubicarnos en el mundo, como dice Juan, y ya entendemos que entonces, mencionando a Juan, el evangelio lo que hace es ubicarnos en una realidad que no puede ser la del mundo que Juan propone como realidad teológica, pero que estando en el mundo, como dice Juan, nosotros no somos como los del mundo. Porque ya nos enseñó Juan que hay un mundo de arriba y un mundo de abajo. Y también nos enseñó Juan que el pertenecer a uno o al otro es una decisión de cada uno de nosotros. Entonces el evangelio lo que hace es ubicarme en un mundo, o en el de arriba o en el de abajo, y eso puede sonar fuerte. Claro, porque si lo ignoro, me ubico en el de abajo. Me ubico en el mundo de la oscuridad. Me ubico en el mundo de la mentira. Me ubico en el mundo que, como hizo Judas, se desentiende de Dios. Aunque siga rezando, aunque siga celebrando, aunque siga mencionando el nombre de Jesús, si no me ubico en el mundo que Jesús propuso, no soy del mundo de él, como él mismo lo dijo. Y como lo dice San Juan en la primera carta, no soy de su mundo. Y si no soy de su mundo, si el evangelio no logra ubicarnos en el mundo de Jesús, decidirnos por Jesús, optar por Jesús y por su mensaje, corremos el riesgo de hacer lo que hicieron los gnósticos: coger el evangelio
para involucrar en él los valores del gnosticismo y de los valores de la oscuridad y la mentira. Necesitamos ubicarnos en el mundo de Jesús y eso solo lo logra el Evangelio para poder crear fraternidad, para poder crear amistad social, para poder crear relaciones entre los unos y los otros, para un proyecto común. ¿Cuál? El reino de Dios. Lo único que nos va a permitir no solo vivirlo, sino también tener la creatividad para mostrarlo y para anunciarlo, es el Evangelio. Es conocer el Evangelio. Porque podemos también correr el riesgo de fragmentarnos, de dividirnos, de disgregarnos y quizás no atender a la pregunta que Jesús hace en Juan 8, cuando aquellos que habían creído, dice el texto, se fueron. Podemos creer hoy, pero estamos en el borde del riesgo de que cuando no nos guste el Evangelio de Jesús, irnos. Por eso hay que buscar o hacer posible la presencia del reino de Dios. E irnos no es irme a otra iglesia. Irnos no es irme a otro lugar. Irnos es irme de la verdad de Jesús. Y me voy de la verdad de Jesús cuando no entiendo su reino y opto por crear uno a mi medida, según mis criterios, según lo que yo creo que es. Me fui de Jesús. Y el riesgo más grande es que a veces ni nos damos cuenta que es posible que estemos caminando en contravía al Evangelio de Jesús. Entonces nosotros, ¿qué podría invitarnos a reflexionar todo este curso en donde nos acercamos a toda esa realidad de los evangelios? Pues que no podemos dejar de mostrar, de vivir, de anunciar un Jesús que se entrega totalmente por la dignidad humana. Porque nada hay más digno que la presencia de Dios en nuestra vida. Si algo nos dignifica, a pesar de las imperfecciones, a pesar del pecado, a pesar de cada realidad que vivimos, si algo nos ha dignificado y nada nos puede quitar esa dignidad, es la presencia de Dios en nuestras vidas, que está, que vino y no se fue, se quedó y está. Así yo no lo vea, así yo no lo oiga, así no suceda nada extraordinario, está. Pero también nosotros estamos por aceptar, promover y reconocer el reconocimiento del otro, perdón que haga puesto esa redundancia ahí, como lo que es el otro. ¿Y qué es el otro? Persona que tiene dignidad y sujeto de Dios, porque Dios también vino por él. Y por eso dignidad no es que todos tengamos todo, sino que todos nos servimos a todos y con todo lo que tenemos. Eso es valorar la dignidad que tiene el otro, que es sujeto de Dios, porque como vimos una y otra vez, Dios utiliza mediadores y quiere utilizarnos a todos nosotros y a más para poder llegar a otros que son sujetos de Dios, es decir, que son razón de Dios, razón de su salvación. Y por eso Él genera en nosotros que le deseemos ayudar y apoyar para que los pequeños, los niños, puedan crecer como nosotros. Por gracia hemos ido creciendo y conociendo el Evangelio. Hay que tener cuidado, porque no podemos ser especialistas en hablar de lo que no vivimos. Podemos decirle al mundo el Evangelio porque sabemos que lo necesitamos, pero eso tiene que partir, no buscar, partir de la coherencia de nuestra vida con ese Evangelio. Una coherencia que no puede ser inventada ni a fuerza ni superficial,
sino decidida. Por eso en este tiempo de cuarentena, ¿cuántos cuestionamientos han aparecido? A todos. Y claro, así debía pasar. Han aparecido cuestionamientos de fe. Muchos se están preguntando hoy, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no escuchó mi oración? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no quita la plaga? ¿Por qué en medio de esta situación perdí un ser? ¿Por qué en medio de esta situación la situación económica apretó? Y tantos interrogantes, no solo desde la fe, que para mí son los más críticos, no los más reprochables, sino los primeros que hay que atender. Porque si hay cuestionamientos sobre la fe, eso nos está diciendo que el evangelio no llegó como tenía que llegar. O en el peor de los casos, no llegó. Y por eso, la misma vida solo se resuelve en el evangelio. Porque el evangelio es el que nos da las luces para sin omitir, porque simplemente no podemos hacerlo, como dijo San Juan Pablo II, hay realidades que nosotros no dominamos, que son realidades porque hacen parte de la vida. Pero esas realidades, cuando están iluminadas por el evangelio, se viven de una manera, se viven verdaderamente con fe. Hubo crisis para los que no rezaban, para los que rezaban, para los que sabían mucho de Dios, para los que no sabíamos mucho, para los que no sabían nada. Pero todo esto lo que hizo fue dejarnos claro que muchos no sabían nada y que había conocimientos errados, doctrinas erradas. Esa ha sido la gran evidencia de esta crisis dentro de la iglesia y para la evangelización del cristianismo católico. Y es una respuesta que nosotros tenemos que estar dando ya, no cuando pase la crisis, ya. La mejor obra de solidaridad, como dijo el Papa Francisco en este momento, además de orar, animar, es hacer un anuncio claro y explícito para que no vuelva a pasar. No la pandemia, ojalá que no, para que no vuelva a llegar una crisis frente al evangelio. Rezo y rezo y aparecen situaciones económicas, sociales, laborales, de salud, de toda índole hemos visto e incluso las hemos vivido. Aunque no las hubiéramos contado, estoy segura que muchas de ellas las hemos vivido. Pero si algo nos sostuvo verdaderamente fue la certeza de quién es Jesús de Nazaret, de quién es el que vino de parte de Dios. Eso nos sostuvo y eso es lo que Jesús quiere hacer a través de nosotros cuando conocemos el evangelio. Sostener también al otro, ayudar al otro, mantenerlo firme, aunque aparezcan muchos gigantes. Se hace necesario entonces mostrar verdaderamente a Jesús, como le dijo en el evangelio de Juan Felipe a Natanael. He encontrado al Maestro. ¿Dónde vive? Ven y lo verás. Esa debería ser una frase del Evangelio de Juan que nos acompaña a los evangelizadores. Decirle a todos, ven y lo verás. Ven, te lo voy a mostrar. Y no con prepotencia ni con vanidad, sino con la alegría que crea el ambiente de Lucas. Una alegría que viene de la admiración de haberlo encontrado y que hace brotar en nosotros la alabanza por ver que era cierto y que lo hemos visto verdaderamente. Jesús no propuso una transformación ni una ayuda social cuando se acercó a los grupos religiosos o a los pobres o a los oprimidos o a las prostitutas. Propuso una transformación interior.
si naces del agua y del Espíritu, de ti saldrán ríos de agua viva. Se lo dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan. Porque para que salgan ríos de agua viva, y esos ríos, ojalá con la gracia se vuelvan torrentes en el que muchos se puedan bañar, meter, sanar, como dice la profecía de Ezequiel. Para que eso suceda, hay que conocer el Evangelio. Hay que conocer el Evangelio. Y entonces no será una ayuda social lo que hagamos, sino que brindaremos ese río para que muchos se sumerjan y, como dice la profecía, todos los que en ese río se metían eran sanados. Amar al prójimo nos lo propone Jesús, no como el necesitado, no como el pobrecito, no como el que no tiene nada. Y tampoco nos está proponiendo que hagamos leyes para el bien común, sino que amemos al prójimo como me amo a mí mismo. Y Nietzsche, el famoso filósofo, tiene una frase que a mí me gusta mucho. No podemos perdernos en la masa. Los evangelizadores no podemos perdernos en la masa. Tomando la parábola de Mateo 6, no hemos sido encendidos para que nos colocarnos debajo de ese cajón donde guardaban la comida para que no se dañara, sino para que en esa montaña, que es esa subida que nos propone el Evangelio de Juan, seamos muchas luces en la falda de esa montaña para que todo el que quiera subir encuentre un camino. No podemos perdernos en la masa de una humanidad que todavía le falta por conocer el Evangelio. A muchos ni siquiera han oído hablar de Jesús. No podemos perdernos en la masa de lo que solamente buscamos. Simplemente lograr sueños y propósitos, y es valioso, por supuesto que sí. Pero ¿qué diferencia habría si solamente buscamos eso con el Evangelio? ¿Cuál es la diferencia del que no conoce el Evangelio y también busca sus sueños y propósitos? No podemos perdernos en la masa simplemente por hacer cosas, incluso por tener experiencias celebrativas. No podemos perderlos en la masa, porque si algo hizo Jesús cuando la multitud aparecía y lo apretujaba, era salirse de la masa. Era no dejarse esconder por la masa. Y se montaba en una barca o se subía a una montaña o se iba a una casa, pero no dejaba que esa masa lo agobiara y lo escondiera. No nos podemos perder en la masa. No nos podemos perder en la masa de los evangelizados y evangelizadores. Tenemos que hacernos notar, pero por la verdad y por la vida, que con la búsqueda de esa coherencia con el Evangelio, hemos decidido lograr con la ayuda de Dios. Los evangelizados nos hacemos evangelizadores, como dice el Evangelio Nuntiandi, no para buscar igualdad, sino para buscar unidad y cumplir lo que Jesús a manera de oración nos dejó como testamento en el capítulo 17 de Juan: sean uno como yo y mi Padre somos uno. Sean uno. Ámense los unos a los otros, dijo en el capítulo 15, el capítulo del discipulado según Juan. La revelación, el Evangelio, es descendente, no es ascendente. Nosotros a veces lo presentamos en forma ascendente. Si tú haces esto o haces lo otro, entonces subes. ¿Qué tengo que hacer yo, Señor, hoy para subir? No, Él vino, es descendente, Él bajó. Él vino y entonces es Él el que nos lleva. Se hizo hombre, vino, fue enviado para mostrarnos ese camino. Él es el camino. Pero si no dejamos que Él descienda a mi vida, ¿cómo vamos a ascender? No vamos a ascender
ni por la piedad religiosa, ni por el cumplimiento, ni por la moral. Todo eso es muy bueno, pero lo único que nos hará ascender es recorrer el camino que el mismo camino nos mostró. Y ese camino, cuando lo recorremos, construye un proyecto de Dios que se llama Reino de Dios. Que se llama Reino de Dios. Por eso, la evangelización es para comunicar, para mostrar, para enseñar, para instaurar el reino de Dios. Y si nosotros queremos instaurarlo, tenemos que descender. Tenemos que descender donde no hay alguien que no sabe. Tenemos que descender para ser solidarios con otros. Y solidaridad no la vamos a vivir solamente con los pobres, sino entre nosotros mismos. Tengo que hacerme, como dice Pablo, en la misma estatura y en la misma realidad, esclavo con el esclavo, judío con el judío, griego con el griego, libre con el libre. Eso se llama descender, que es lo que hizo Jesús y nos dice la carta a los filipenses. Se despojó de su divinidad para descender y hacerse hombre en todo menos en el pecado. Pero para poder descender hay que entender los evangelios. Esa es la única escalera que nos permitirá a nosotros también descender a donde haya siquiera uno solo, como dice el evangelista, para convertirse. Y también nos permitirá entonces conocer su metodología, su enseñanza, su obrar, su doctrina. Descendiendo, la podremos conocer. Y dejando que el que descendió verdaderamente llegue a lo más bajo de cada uno de nosotros, porque hasta allá quiere llegar. Cuando le ponemos obstáculos a Jesús, que conformándonos con lo poco o mucho que podamos saber, cuando le ponemos obstáculos a Jesús, creyendo que ya todo está logrado, cuando le ponemos obstáculos a Jesús, no permitiéndole que siga y siga descendiendo hasta allá donde estamos nosotros, simplemente cerramos el cielo. Porque los cielos se abrieron, como dijo Juan, porque se abrieron para dejar que Él viniera. Por eso se abrieron. Y cuando no dejamos o no lo llevamos para que llegue donde otros con la evangelización, lo que estamos pretendiendo es cerrar el cielo. Jesús es esa escalera que nos permite a nosotros subir. Somos nosotros los que vamos a subir después de que Él desciende, porque volvió al Padre. Y como volvió al Padre, entonces nos mostró cómo regresar nosotros también al Padre. Y no nos podemos quedar ni pretender en ser nosotros o en acomodarnos o en quedarnos, cuando a veces tan de cerca la familia, los amigos, escuchamos. Ni siquiera es que tenemos que hurgar mucho, escuchamos que no se conoce a Jesús. Que no se conoce a Jesús. A Jesús lo mataron los religiosos y los políticos. Por eso todas las realidades, la integridad de nosotros nos pregunta por Jesús. No solamente la realidad espiritual. Todas las realidades que nosotros vemos hoy, en las que el evangelio no está presente, nos está preguntando por Jesús. Y cabría la pregunta del Génesis: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está nuestro hermano Jesús? Cuando aunque evangelizamos y predicamos, no lo hacemos presente en la política, no lo hacemos presente en la economía, no lo hacemos presente en la sociedad, no lo hacemos presente en todas las realidades del hombre. El evangelio es hacer presente a Jesús. No hay otra manera de hacerlo más presente, porque la fraternidad, la solidaridad, el perdón,
el amor al otro, todo lo demás viene como consecuencia de que Jesús está presente. Pero a pesar de que está presente, puede ser un desconocido. Él es el único que da respuestas plenas. Lo triste es que a veces nos conformamos con respuestas a medias, con algo que pueda de alguna manera hacernos sentir bien, o con logros nos sentimos plenos y no nos damos cuenta que podemos caer en una mediocridad evangélica. Él es el único que da respuestas plenas, no a medias. Y por eso tenemos que vivir y vivir en abundancia. Y esa vida en abundancia solo se logra cuando conocemos el evangelio y lo ponemos por vida. Pero Jesús también nos saca de falsas seguridades. A veces creemos que estamos seguros porque decimos Señor, Señor. Y él mismo dijo que muchos lo decían, pero que no entrarían al reino de los cielos. Y no se refiere al cielo, se refiere al reino aquí y ahora, como dijo él mismo. Ya, ahora. Y no entramos al reino porque la seguridad me roba la oportunidad de entrar al reino porque ya me siento plena, me siento bien. Solo nos realizaremos en la medida en que nos entreguemos verdaderamente a Jesús. Y entregarnos a Jesús es depositar nuestra razón, no para no razonar, porque la fe se razona. Una de las grandes enseñanzas del Papa Benedicto dice, una fe que no se razona corre el gran riesgo de volverse religiosidad. La fe se razona y esa capacidad de razonar la pongo a dispensa del evangelio. Poner nuestra historia que ya mencioné, no para ver lo malo, sino todo lo que Jesús con el evangelio apuesta puede hacer por la historia de la humanidad con ella, con mi historia. No para contar un testimonio solamente que es muy valioso, sino para decir que ese testimonio fue posible porque creí en el evangelio. Eso es lo que hace el testimonio verdaderamente. Para Jesús no es difícil hacer cosas bellas en favor nuestra, nos ama. A veces lo que no tenemos es la claridad para ver que si nos dimos cuenta de su acción, es porque el evangelio que hemos escuchado está obrando en nuestra vida. Y solo nos realizaremos cuando siendo evangelizadores nos entreguemos al otro, nos entreguemos a Dios, porque a veces pensamos que entregarme a Dios es pasar todo el día rezando y no me entrego al otro para mostrarle a ese Jesús. La fidelidad a Jesús, la fidelidad al evangelio. Yo no puedo decir que soy fiel a Jesús si no le soy fiel al evangelio. Eso es incoherente. Yo no soy fiel a Jesús porque me ponga la camisa blanca o porque haga lo que me mandaron o lo que me corresponda hacer o lo que por gracia y talento o capacidades pueda hacer. Eso no indica la fidelidad a Jesús. La fidelidad a Jesús, como el mismo Jesús nos la mostró, es haciendo lo que el Padre os ha mandado. He glorificado a mi Padre porque he hecho lo que Él me ha mandado. Gloria, y así mismo ustedes le glorificarán. Solo podremos glorificar a Dios si hacemos lo que Él ha mandado. Y a imagen de Jesús, lo que mandó fue anunciar quién es Dios, cómo es Dios, acercar a Dios a los demás y dejar que Dios mismo sea quien vaya haciendo la obra. Buscar experiencias auténticas de evangelización y no solamente llevar mi pensamiento y mi criterio. Nos han dejado este gran recorrido que hemos hecho por los 4 evangelistas, incluso por los apócrifos.
experiencias auténticas de evangelización, sin pretender quitarle nada a Jesús para ponerle algo que no es o que no tiene, sino verdaderamente hacer un evangelio en el que se conozca a Jesús y que se puedan entonces conformar unas comunidades como las que nos dejaron conocer los evangelistas, en la que pueden surgir la tensión, las rupturas, pero en donde el evangelio permanece claro y firme como luz. Y por supuesto, experiencias auténticas de evangelización en donde se vea la manifestación del amor, que ya tenemos claro que no es un sentimiento aunque lo sintamos, sino servir, como dijo el mismo Jesús, porque yo no he venido a ser servido, sino servir. Ágape, la palabra griega, que significa lo mismo que amor, porque yo no he venido a ser amado, vine a amar. Esa debería ser la regla de los evangelizadores, porque no evangelizo para ser servido ni para ser amado. Evangelizo para servir y para amar. Bendito sea Dios. Voy a dejar hasta ahí para escuchar sus comentarios. En este momento están abiertos los micrófonos. Lo que quieran compartir, lo que se llevan del curso. Bueno, señora Cecilia, a mí me encantaría compartir qué me llevo del curso. Un conocimiento invaluable, pero algo muy puntual y que usted ha repetido en varias ocasiones, y es precisamente la formación y el conocimiento de estos evangelios que nos van a permitir a nosotros, pues precisamente donarnos a los demás. Llevar el evangelio a los demás es una manifestación de amor con nosotros mismos y con las demás personas. Amar a Jesús, conocerlo cada día más y que cada día más nuestras vidas puedan ir en dirección con lo que nos dicen los evangelios, con lo que Jesús quiere para nosotros en nuestras vidas, que muchas veces, pues bueno, no amoldamos, y eso, esa conclusión que usted sacó ahorita es muy puntual. Los evangelios nos enseñan a nosotros a muchas cosas y no lo reflejamos ni en lo que son ni en la política, ni en la economía, ni en la sociedad, ni en la cultura. Y vemos un mundo cada día más fuera de sí, vemos un mundo cada vez más sin reglas, sin normas, sin leyes y sin Dios. O sea, como dice uno coloquialmente, estamos sin Dios y sin ley. Entonces vale la pena de que en la medida en que nosotros podamos llegar a los demás, y los demás de pronto no es la multitud, sino a los que están al lado de nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas que diariamente están con nosotros, pienso yo que es como la manera más directa y más fácil y quizás la más rápida para evangelizar a las demás personas. Entonces me quedo mucho con esa parte, porque hoy en día si realmente nuestros dirigentes, las personas, los líderes que están al frente de muchas cosas, tuviesen ese conocimiento o ese temor, creo que realmente se viviera lo que es la política, que es precisamente buscar las estrategias para ayudar a las demás personas, nuestra economía no fuera tan dura como la que estamos padeciendo en este momento, y realmente tuviésemos una cultura del amor, una cultura de, de paz, que realmente se necesita aterrizar a esto. Entonces, en medio de todo lo que yo he escuchado de los evangelios de Pablo, de Juan, de ese Jesús histórico, pues yo me llevo, hoy me quedo con esa visión más amplia de que realmente nuestras acciones tienen que ir a favor de nuestras comunidades y a favor de nuestra propia vida. Señora Cecilia, muchas gracias. Le agradezco mucho por la oportunidad.
Con gusto, Alexandra. Bendito sea Dios. Bueno, ¿quién más quiere compartir? Bueno, yo quiero compartir un poquito. A mí me quedó algo muy especial y es que lo veíamos creo que al principio, como tratar de entender en el momento histórico en que estamos nosotros, que no es lo mismo que hace 5 o 10 años atrás, ni lo será 5 o 10 años adelante, ¿cierto? Nos ha tocado un momento muy histórico, tanto en la historia del país políticamente como en la historia religiosa también, porque las cosas han cambiado desde todo punto de vista. Me queda muy claro que debemos como ir más allá, tratando de concientizarnos en el medio en que nos movemos. Cada persona se mueve en muchos medios, ¿cierto? En mucha clase de personas que visitamos, como a bajarnos, lo que hizo Jesús, a bajarnos a las personas que vamos conociendo, a las que vamos frecuentando, a los ambientes que vamos llegando. No podemos ser como tan planos porque yo soy así, yo aprendí así, yo creo así, yo entiendo así, sino que esto me deja a mí muy claro, sino ir como entendiendo más ese mensaje que nos deja Jesús en cada evangelista. Ellos se bajaron o se acomodaron o se amoldaron, como lo queramos entender, a cada circunstancia de su vida. Por ejemplo, Pablo tuvo miles de circunstancias diferentes y en todas tuvo esa iluminación del Espíritu Santo para llegar. Y todos no eran las mismas personas, ni las mismas costumbres, ni las mismas formas de recibirlo a él. Igual los otros evangelistas nos dan también como ese toque personal de llegar a cada persona de forma diferente, como lo requieren y lo necesitan en ese momento. Así como Jesús llega a nosotros. Él llega a cada uno de la manera como lo necesitamos, ¿cierto? Él, según la necesidad, Él va llegando a nosotros y nos va dando ese regalo maravilloso de que Él se hace uno con nosotros en cada situación y se amolda a nosotros. Ni siquiera nosotros nos amoldamos a Él. Es Él el que nos entiende, es Él el que nos enseña, el que nos guía y el que nos va llevando paso a paso en la vida. Entonces a mí me queda como esa enseñanza tan maravillosa. Dios te pague, Ceci, por este regalo tan lindo. Gracias, Martica. Dios te bendiga. Muy amable. ¿Alguien más? Cecilia, yo digo algo. Dime, Ani. A mí me quedó muy Abre presente. tu cámara. Eso. Digo que a mí me quedó muy presente que Jesús descendió y nosotros también lo haremos si entendemos en el Evangelio, si entendemos su doctrina, su mensaje, si no ponemos obstáculos, ¿verdad? Y que a las personas que nosotros evangelizamos se merecen que nosotros le hablemos con una fe madura, con una fe que no sea incipiente, sino ya firmes en la fe, hablarle a esas personas, llevarles el mensaje de Jesús de una manera bonita, como lo hace mi maestra preferida. Gracias, Ani. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Yo, Ceci. Buenas Dale, noches. María Eugenia, bienvenida, dale. Gracias. Bueno, antes que nada, pues quiero darle pues la gloria a Dios por este curso tan maravilloso, porque a través suyo nos ha traído su palabra, su enseñanza, al acercarnos más a los evangelios. Para mí ha sido un regalo grande y maravilloso de Dios. ¿Qué me queda? Muchas cosas. Creo que enamorada más de los evangelios, ese anhelo más por escudriñar, por aprender más, por conocer más. Y varias frases contundentes, pero algo muy importante es ese permanecer en la fidelidad a los evangelios. Para mí es un interpelar mi propia espiritualidad, interpelar mi propia fe, buscar y reconocer qué fallas tengo, qué debo mejorar para acercarme más al Señor. Lo que decías hoy de que el evangelio es descendente y que Jesús es esa escalera, que cuando Él desciende nos enseña el camino para subir.
y para volver. Esa frase que dijo ahora tan bonita de que la que dice el Papa Benedicto, de que la fe que no se razona corre el riesgo de convertirse en religiosidad. Yo creo que son muchas cosas muy bonitas que nos quedan a todos. A mí, por ejemplo, el deseo de volver a repetir todos los videos, volver a leer, volver a estudiar y entender que somos evangelizadores que tenemos que salir de la masa, porque quizás estamos en la masa, estamos ahí como acomodados, como resguardados en la masa y hay que salir. Entonces, son muchas enseñanzas. El Evangelio nos interpela, el Evangelio nos cuestiona, el Evangelio nos lleva a conocer a Jesús y a entender que su mensaje, lo que Él dice, lo que primero debe interpelarnos a nosotros, entrar en nuestro corazón para que luego podamos ir a evangelizar y a dar a conocer a muchos que no conocen a Jesús, poderlo mostrar a los demás. Para poderlo mostrar yo debo conocerlo primero. Y a medida que lo conozco, más lo amo. Y a medida que lo amo, más quiero servirle. Y a medida que le sirvo, queremos que parecernos más a Él y buscar por lo menos esa figura de Cristo en nuestra vida para nuestros hermanos. Para poder ser uno con el hermano, hay que aprender primero a conocer bien a Jesús, ese mensaje tan hermoso de fe, de esperanza, de amor, de misericordia, esa pertenencia y esa adherencia a su palabra es la que nos lleva por ese camino guiados por el Espíritu Santo a ser buenos evangelizadores. De verdad que son muchas cosas hermosas, maravillosas. La verdad tengo mucha alegría en mi corazón, me siento feliz, mucha alegría, mucho gozo en mi corazón de poder estar aquí, de poder compartir el curso, aunque hubo clases en las que no pude estar, pero siempre me las veí, me las escuché y las he disfrutado bastante y de verdad que no, que toda la gloria sea para Dios por todo lo que nos regala a través de usted como su servidora, como una gran teóloga y que bueno, aquí todos aprendemos y cada día debemos buscar siempre aprender más y acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de los evangelios. Dios le pague. Amén. La gloria para el Señor, como tú mismo dijiste. Bendito sea Dios. ¿Alguien más? Bueno, Chechito, yo primero que todo quiero darle gracias a Dios por tu vida, por ese, por ese propósito que ha tenido contigo, por esta obra de evangelización que tú tienes y que estás asumiendo con tanta sencillez y con tanto amor y con tanta humildad. Así te he percibido desde la primera vez que tomé el curso contigo y lo sigo percibiendo igual. Y realmente a mí lo que me deja este curso es una concientización de cómo debemos nosotras ser instrumentos de evangelización para los demás. Pero aquí debemos utilizar siempre conceptos llenos en esta evangelización de verdad, de esa verdad propuesta por Jesús en cada uno de sus evangelios. Como tú nos decías, no dejarnos llevar muchas veces por esas emociones que distorsionan el sentido de la palabra. Que realmente, o sea, cuando vayamos a llevar la palabra y cuando vayamos a evangelizar, seamos instrumentos llenos de amor, de verdad, de claridad y de conocimiento para poder dar una buena evangelización a nuestros hermanos. Eso me dejó a mí este curso. Amén, amiguita. Gracias, Dios te pague. Bendito sea Dios. ¿Alguien más? Buenas noches, profe. Hola, Doris. Doris, te escuchamos. No te escucha. A mí Ahora también me sí. deja una experiencia muy buena con todo lo que hemos, pues que han compartido y que yo he estado como muy pendiente, aprendiendo.
pues esto me reaviva a mí nuevamente otra vez la esperanza, porque pasé por un proceso muy difícil durante 6 años, más o menos. Pues lo único que yo no he abandonado la oración, al contrario, he estado como más asidua en la oración, pero sin ningún acompañamiento, porque un espiritual al sacerdote, y entonces eso, no, vieron cosas, aprendí de que uno no debe hablar cosas, hay que esperar, hay que seguir, continuar el Doris, tu internet está malito. No sé si quieres grabar un audio para y se lo... Doris, escúchame, hermanita. Doris, escúchame. De pronto, si apaga la cámara. Doris, cierra tu cámara para ver si te escuchamos mejor, porque no te hemos podido escuchar bien. Irra, si le escribes un mensajito, porfa. Gracias a todos. Un abrazo. Bendito sea Dios, Doris. Nos quedamos con ganas. Si le mandas un audio a Israel, que nos lo ponga, porque tu internet, yo sé que estás en un lugar muy lejano, estás por allá en el Putumayo y has tenido una gran perseverancia. Y la verdad es que te han mirado mucho eso, porque cuando de verdad no ha habido ni gota de internet en tu casa, como me lo has hecho saber, eras la primera en estar pendiente del video y de todo para estar. Así que Dios te bendiga, que esas respuestas que el Señor te dio te hagan crecer, no solo en tu vida, sino en esa misión, en esa región en la que estás, que también es muy difícil, rodeado de tantas realidades, que Jesús quiere pararse en el centro de todas esas realidades. ¿Alguien más? Profe, una cosita más, que le iba a pedir el favor de que de pronto, después de Semana Santa, que ya como que pase la cuestión de la Semana Santa, le voy a llamar para que me siga orientando, me siga ayudando, porque es que la crisis que yo viví fue muy dura y eso me ha llenado a mí de mucha angustia. Este curso para mí ha sido como un puente. Entonces, de todas maneras, necesito un apoyo. Yo sé que usted me lo va a dar. Con todo gusto, Doris. Bueno, con pues, todo gusto y me atrevo a decir que no solamente yo, todos los que estamos aquí estaremos atentos a tenerte presente en nuestra oración, y estoy segurísima de que el día que quieras también acercarte a cualquiera de los que estamos aquí, seguramente encontrarás una puerta abierta, un corazón abierto, profe, para acoger. Gracias, compañeros. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Doris. ¿Alguien más? Bueno, yo, María del Carmen. Ah, no. Sí, buenas noches. Hola, hola, María del Carmen. Hola, Beatriz. Ya hablamos, María del Carmen, ya te paso, Beatriz. Para darle pues mi gratitud por esas enseñanzas tan bonitas que nos ha regalado. Pues yo nunca había tenido la experiencia de compartir los cursos. Maravilloso me pareció, pues la forma del abordaje, la explicación y pues todo el esmero que se nota le puso, pues muchas horas de investigación y de preparación. Entonces, pues todo sea para la honra y gloria de Dios y para el beneficio de todos y de la iglesia. Gracias. A ti, María del Carmen, muchas gracias. Que Dios te pague y te siga bendiciendo. Beatriz.
Beatriz. Buenas noches. Bueno, Checho, en este recorrido que hemos hecho a través de todos los evangelios y al escuchar a cada uno de los compañeros que están aquí, yo me preguntaba yo misma y decía, ¿cómo evangelizamos? ¿Qué tanto yo he escuchado y cómo es mi metodología? Como decías tú en uno de estos apartes en las conclusiones, y ¿cómo es la metodología? ¿Qué utilizo yo? ¿Cómo llego yo a mi gente? No solamente, como decíamos la vez pasada, cuando tú evangelizas, es llegar con la Biblia, es hablar de un versículo, es decir, mira, es que en el versículo tal dice esto, no, es cómo transmito yo ese mi amor, eso que he vivido en el evangelio, cómo vivió Jesús, cómo me lo transmitió, cómo lo vivimos en cada uno de estos evangelios, cómo lo vieron cada uno de estos evangelistas. Entonces, ¿cómo transmito yo eso y qué llevo yo dentro de mí? Pero para yo llevar eso dentro de mí, tengo que buscar a un Jesús, a ese Jesús resucitado, a ese Jesús que vivió una Pascua, a ese Jesús que vivió un Calvario, a ese Jesús que vivió una pasión. Porque de pronto, a medida que oigo a cada uno de ellos, sé que cada uno de nosotros que estamos aquí vivimos una circunstancia diferente, en un lugar diferente, en una forma diferente, una familia diferente. Y cuando nosotros tenemos eso, cuando empezamos a descubrir nuestra historia, empezamos a ver cómo voy a transmitir ese Jesús que ha estado en mí. Cuando yo voy leyendo los evangelios, que ahora que tú los transmitías todo este tiempo, tú empiezas a descubrir cuál Jesús voy a llevar. ¿El Jesús que resucitó o el Jesús que quedó en la cruz? Ahora que conmemoramos la muerte y celebramos la resurrección. ¿Qué Jesús voy a llevar? Porque aquí estamos buscando a ese Jesús vivo, no a un Jesús que quedó en la cruz, y eso es lo que tenemos que hacer. Que vivamos ese Jesús resucitado en cada uno de nosotros y que pensemos, ahora que acabo de oír a Doris, creo que nos conmovió a todos, no sé qué pasará, pero estoy segura que las circunstancias de vida de cada uno de nosotros es diferente. Unámonos en esa circunstancia del otro, aunque yo no conozca y estemos detrás de cámara, como digo yo siempre, orar, como decía Cecilia, como digo Checho, orar por el otro, orar por la evangelización, orar porque aquel que lleva a Jesús lo lleve a un Jesús resucitado, no un Jesús doliente, sino un Jesús vivo que nos da el gozo y la paz, en que vivimos nosotros, que estamos aquí buscando ese Jesús que es el que nos da la felicidad. Amén. Gracias, Beatriz. Dios te pague. Graciela, hermanita, ¿iba a decir algo? Graciela. Sí, hermanita Cecilia, estoy muy contenta de conocer, como dice la hermanita que me antecedió, a ese Jesús vivo, ese Jesús lleno de amor y misericordia hacia todos nosotros. Quiero felicitarla por ese trabajo que usted ha hecho con nosotros aquí en Santa Cruz. Yo comento mucho de usted. Es excelente labor, excelente trabajo, hermana Cecilia. Dios siga iluminándola y dándole esa sabiduría para poder transmitir ese amor de Cristo resucitado. Que el Señor me la bendiga y pronto vamos a estar otra vez. Avísenos cuando haya otro curso. Amén. Gracias, hermanita Graciela. Bendito sea Dios. Bueno, ¿alguien más? Sí, es Gracielita, Isla. ¿Vicinia? Sí, yo. Cecilia, yo quiero darle las gracias. De verdad, para mí esto fue un regalo, y más que yo como que estaba dormida y usted como que me dijo y me escribió
y de verdad para mí esto fue un regalo muy bonito. Yo totalmente contenta. Cada vez que uno de pronto ve un video y vuelve y lo ve, algo vuelve y aprende uno como cada día una cosa diferente para uno enamorarse más. Es fascinante como ese Jesús maravilloso, tan maravilloso, y ese Padre que nos quiere mostrar tan maravilloso y con esas ganas de darnos tanto, tanto amor. Yo de verdad eso me tiene feliz. Yo de verdad como hablé. Gracias bella. Cecilia, la quiero mucho. Gracias a Yo a ti todos por también. este compartir tan bonito. Y de verdad que uno aprende desde lo más poquito, así sea uno a decir, a hablarle a la gente con la que uno comparte, porque yo no tengo pues ni grupos ni nada de esas, así como ustedes que pertenecen a tantas comunidades y así, pero con la gente del diario vivir de uno, que de pronto se acercan a uno y uno de pronto ya les dice como con esa certeza tan bonita. De verdad me voy muy feliz de este curso y espero sí uno próximo. Gracias, Licinia. Bendito sea Dios. Dios te pague. Yo también te quiero mucho. Tú lo sabes muy bien. Gracias a Israel por la paciencia que nos tiene. Ustedes hacen una obra muy bonita, de verdad que son un instrumento maravilloso. Dios los Bendito sea bendiga. Dios. A Amén. todos los- Gracias, Licinia. Amén. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, yo quiero también como contarles algo. Yo realmente, cuando empezó toda esta situación de la pandemia, mi hermano Israel aquí presente, me llamaba y me decía, bueno, ¿y tú no vas a hacer nada? Y yo le decía, no, yo no voy a hacer nada. Pero ¿cómo que no vas a hacer nada? Yo le decía, no, pero si están haciendo de todo en las redes, ¿yo qué voy a ponerme a hacer nada? Duró como, ¿cuántos meses, Irra? Como 4 o 5 meses con eso. 4 meses. Pero ¿cómo es posible que tú no vas a hacer nada? Mira lo que está pasando, mira. Y yo no, pero si yo estoy colaborando en el nombre del Señor, sirviendo a los grupos que me llaman, a los que me llaman, yo siempre digo que sí, yo no voy a hacer nada. Bueno, no me dejó tranquila, entonces por supuesto yo busqué la dirección espiritual y pues toda la voz del Señor, ¿no? La voz del Señor primero que todo. Y sí, gracias Ada, Dios te pague, Ada. Entonces, así fue como iniciamos en agosto del año pasado Cristología y bueno. Y la verdad es que yo tengo claro una cosa que el Señor puso en mi corazón, que yo la tengo escrita en mi Biblia, que algunos la conocen porque se las he mostrado. Yo no estudié teología sino que haciéndome teóloga, descubrí que el querer de Dios para mi vida era que enseñara. Era que enseñara. Y por eso yo sé que con todas las imperfecciones y todo eso, pero es cierto, yo le pongo alma, vida y corazón. Es decir, lo que no doy es porque la capacidad no me da. Porque la capacidad o el tiempo no me da. Pero del resto yo le pongo porque fue un querer del Señor. Un querer del Señor y seguimos pues atentos a esa voz del Señor. De hecho, por eso, porque yo siempre me pongo del lado de allá, de la pantalla, no del lado de acá. Y digo, bueno, si a mí me enseñan los evangelios y me dicen que tengo que evangelizar, a mí me gustaría entonces que me dijeran cómo, como decía Beatriz ahora. Una pregunta que nos surge a todos y que a veces la tratamos de responder, por supuesto, con todo el amor del mundo y con toda la intención buena del mundo, porque si algo prevalece en la intención de evangelizar es la buena intención, que a veces no sepamos o lo hacemos de una manera o la otra, bendito sea Dios, que todo eso se vale también. Pero algo sí hay claro y es la buena intención en cada corazón para mostrar a Jesús. Entonces, yo por eso, antes de irse, quiero proponerles, denme un minutito, por favor.
¿Ven la pantalla? Sí, ¿Alguien? sí se ve. Ok, Sí se ve. perfecto. Ok. Este curso que ya es más teórico-práctico no en el sentido de que yo los voy a poner a hacer cosas, aunque espero que sí, que también nos bendigan con todo lo que el Señor les ha dado. Y va a ser un poco más corto, pero la idea es muy centrada en descubrir esas metodologías que podemos tener y que quizás están ahí, no han surgido, pero está ahí, todas esas maneras, todos esos medios, todas esas capacidades que puede haber para evangelizar. Y por eso pues ya se lo vamos a mandar ahorita al chat a todos, pero quería como desde ya presentárselos y se los vamos a mandar y los vamos a empezar a subir a las redes. Ojalá inviten. Es para todos. Es que como lo que dijo Licinia ahora, quizás no todos estemos coordinando un grupo o un ministerio, pero es que todos te podemos tener a alguien cerca para evangelizar y esa persona no está ahí porque sí. Esa persona no está cerca de nosotros porque sí, ni para dejarla ir de cualquier manera, sino para evangelizar. Entonces, pues ahorita se los vamos a mandar. La propuesta del contenido van a ser 7 encuentros, uno por semana, porque sabemos que hay otras realidades que también hay que atender. Entonces, 1 por semana, pero nos vamos a detener en práctica, en metodología, vamos a hacer ejercicios. Yo no voy a calificar nada, pero es que solamente haciendo los ejercicios y atreviéndonos, vamos a ir descubriendo todos esos talentos y capacidades que podemos tener por gracia de Dios. Entonces, pues, ahorita se los mandamos. Nuestro lema es el texto de Juan 14:12. En verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Palabra de Dios. Llegó el momento, hermanos, de hacer esas obras. Yo sé que algunos, bendito sea Dios, estamos en esas, pero es todos. Ya vimos todo lo que nos ha mostrado la pandemia, pero también lo que sin pandemia también hemos ido descubriendo y que es necesario que nosotros hagamos esas obras también y mayores aún que las de Jesús, no por vanidad, sino porque hay más necesidad, porque hay otros elementos, otros ingredientes, porque ya Él volvió al Padre y para eso nos dejó. Entonces también me gustaría como escuchar qué les parece todo eso. ¿Qué piensan? Excelente, muy bueno este curso, ya lo estuve mirando, muy bueno, excelente. Ceci, a mí me parece espectacular. Bendito sea Dios. Yo creo que lo que necesitamos en este momento, como Sí, aclarar muchas ideas y llevar las cosas como a la práctica en una forma más pedagógica, que a veces nos enredamos un poquito, o yo me enredo un poquito. Entonces me encantaría. Claro Lo que sí, te decía Martica. ahora, que uno a veces llega a cierta clase de personas que uno a veces queda como más, sobre todo por ejemplo las personas que salimos a misión, que llega uno a unos lugares que uno no se espera encontrar unas situaciones diferentes. Entonces muy bueno uno irse preparando en ese campo. Así es, Martica, y desde ya la invitación es que aportemos todos. Yo me voy a volver simplemente una moderadora, plantearé algunos elementos, pero también que dejemos que los otros conozcan, que yo conozca también de lo que el Señor les ha dado a ustedes, que seguramente que serán unos aportes muy buenos. Entonces se los vamos a mandar, motiven, inviten. Miren, yo sé que la gente, porque yo también lo viví, a veces le tiene miedo a la formación, o a veces dice eso no es para mí, o no lo voy a necesitar. Y yo de verdad, yo no sé si ustedes la han sentido, pero Licinia y yo tenemos una amistad muy especial que el Señor nos regaló. Yo la conozco hace cerca de 9 años. Es una mujer impresionante, en la que el Señor ha hecho una obra impresionante. Y cuando yo escucho a Licinia decirme que ella sin miedo ya evangeliza al que se le acerca, bendito sea Dios, de eso se trata,
Glorita, gracias. Tú sabes que tú eres de las cercanas como todos, a mi corazón y a mi caminar. Dios te pague por todas tus oraciones, por todo tu ánimo. Siempre has sido una luz muy cerca de mí y te quiero muchísimo. Así que bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y también porque sé que algunos de los que están aquí lo van a hacer, voy a hacerles llegar por lo que quieran, no por ningún compromiso, Dios mediante. Voy a estar dando un módulo del Diplomado de Nuevo Testamento en la Católica de Oriente, que es de donde yo soy egresada como teóloga. La universidad me ha invitado. Yo le he contado a la universidad este ejercicio. La verdad es que algunos lo conocen porque me acompañaron con oración y les conté toda esa experiencia con el decano y el coordinador de teología y están muy felices. Me han apoyado muchísimo, me han animado muchísimo. Y yo estoy muy contenta, entonces también les voy a pasar la información por si alguno quiere hacer el diplomado. Pero de verdad, como se lo dije a Israel, ya yo revisé el contenido del diplomado y gloria al Señor, el recorrido que nosotros hemos hecho aquí en este curso es lo mismo que se ve en un diplomado del Nuevo Testamento. Bendito sea Dios. Por supuesto, ellos con más tiempo, son 4 meses y hay mucho más que ampliar, pero bendito sea Dios que ahí vamos aprendiendo también hacer esos currículos para estos ejercicios de formación. Entonces, nada, vamos a darle gracias a Dios, les vamos a mandar entonces la información ahora. Sé que se mete Semana Santa, por eso no vamos a iniciar la semana enseguida, sino el 19, para que podamos compartirlo, animar. Todos somos evangelizadores. Todos tenemos gracias, capacidades, talentos dadas por Dios. Y yo creo que en el intercambio vamos autodescubriéndonos nosotros también y decir, yo definitivamente me voy como por este lado, me gusta mucho como esta parte, o a mí me gusta esta, o a mí me gusta aquella. Y todo eso son mociones del Espíritu Santo que nos van animando a seguir. Entonces, si alguien tiene algo más que decir. Hola. Hola, no Irra. sé si ahí se oye bien. Sí, Irra, sí. Bueno, lo primero es que, bueno, ojalá sigamos muy animados poniendo en práctica todo esto que hemos recibido en este curso. Me quedé con ganas de oír a muchos. Yo sé que no da tiempo para escuchar las experiencias de todos, el tiempo es muy reducido, pero sí sé que, bueno, cada uno ha ido de manera personal trabajando y a su ritmo. Algunos no han podido conectarse y todo, pero sí sé que han estado muy pendientes del curso y pues eso es de admirar en una época tan difícil. Ahorita con este curso, de manera particular, hubo algo que sucedió cuando estábamos preparando el flyer, que Cecilia dice, bueno, realmente habíamos colocado el curso dirigido como que a un sector, pero hubo un momento donde Cecilia dijo, no, un momentico, es que aquí todos evangelizan, no, esto no va solo para aquellos, no, esto va dirigido para todos, y es real. Y es real. Entonces, la invitación realmente es a que todos puedan participar porque digamos que está pensado en suministrar esas herramientas básicas, esas claves básicas que son fundamentales a la hora de desarrollar un plan de evangelización dependiendo de los varios contextos, si es un grupo, si es una comunidad, parroquial o una comunidad de base o una misión. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y aquí muchos de nosotros estamos como que necesitando ese tipo de orientación. Entonces, la motivación es a que no les dé miedo, a que le perdamos ese miedo
Y bueno, mucho ánimo, muchas gracias a todos por acompañarnos en este proceso que ha sido muy bonito, muy de Dios y pues en Dios respaldado. Muchas gracias. Cecilia. Dime, Dani. Hay una frase de la clase pasada que a mí me impactó mucho y dice, sin formación no hay conversión. Y en mi mente quedó, si conozco, me convierto. Y eso es lo que realmente yo busco, la conversión. ¿Y cómo se logra? A través de el saber, el conocer mucho más, conocer a ese Jesús, a qué vino, su doctrina, su mensaje. Bueno, y le estoy dando, en este momento le estoy dando pero muchas gracias a Dios porque me sé de saber cosas, pero ¿qué pasa? Que se me cruzan, las clases con Cecilia se me cruzan con las actividades en la renovación carismática y por ese lado he tenido problemas porque nosotros nos reunimos los viernes y los martes, ante todo los martes. Y estoy viendo que en el curso que viene, creo que son los lunes, entonces mi felicidad es enorme. Y aparte que yo lo metí en oración hace como unos 15 días. Dios mío, que el próximo curso sea un momento que yo pueda estar tranquila, donarme toda, porque así compartiendo o disgustándome por el otro lado, pues no, como que no me agradaba de mucho. Entonces, gracias, Señor. Bendito sea Dios, Ani. Sí, la verdad es que esa es una realidad que siempre vamos a tener, incluso yo misma, de verdad que les digo que yo a veces terminaba de dar clase en la universidad para seguir con ustedes, o sea, bendito sea Dios y le doy al Señor gracias por esa gracia que me da, de no cansarme, pero la verdad es que para mí es una pasión, entonces yo digo que por eso no me canso, porque para mí es apasionante. Entonces, escogimos el lunes porque es el comienzo de semana, es como el día en que menos se mueven los grupos de oración y todo eso, y un solo día a la semana para que no sea tampoco tan imponente, pues, en relación a las situaciones y realidades que tenemos en las responsabilidades que podemos tener como familia, trabajo y todo eso. Por eso escogimos el lunes, pero bueno, bendito sea Dios, Ani. Mira cuánto te ama Dios. Qué pena yo volver a meter la cucharada. Dale, Martica. Porque yo le iba a escribir a usted por el interno para esto mismo, porque es que a mí se me ha dificultado mucho porque los martes siempre tengo comunidad y los viernes grupos de oración. Entonces me he tenido que perder muchas de las clases por eso, porque han sido momentos cruciales de cambios de coordinación, de cosas, pues finalizando, principiando meses difícil, pero si van a poner el lunes me encanta mucho, muchas gracias. Con gusto, Martica, sí, yo creo que es un día muy cómodo porque está uno como sin tantos afanes y podemos acomodar mejor a las otras responsabilidades. Y a la misma hora, a las 7. A las 7 de la noche, así es, a la misma hora. Bendito sea Dios. Entonces, desde ya, pues por supuesto, le pedimos su oración, les pedimos todo lo que puedan clamar por nosotros y también pues el compartirlo, el animar. Yo creo que este es un tiempo de mucho testimonio, pero también de contar, de hablar, de llegar de que Jesús pueda llegar a través de nosotros a las personas que, como nos decía Licinia, nos pasan por el lado a veces, y precisamente en esa homilía del Papa Francisco ayer, domingo, que yo creo, Isra, que la podemos enviar también al chat del curso, porque es impresionante cada línea que el Papa dice en esa homilía de ayer y va muy de la mano con lo que ha sido nuestro curso de formación que estamos finalizando hoy. Así que, nada, agradecerles a ustedes también su acompañamiento, su cercanía. Sin duda alguna, el Evangelio hace lo que tiene que hacer y nos vuelve hermanos, nos vuelve ya no conocidos de una pantalla, sino cercanos. Nos hablamos por nuestro nombre, ya conocemos un poquito más de cada uno. Algunos me hablan por el interno,
bendito sea Dios. Así que agradecer al Señor que va construyendo toda esa red de fraternidad, como nos dijo el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, y que nos une es Jesucristo. Sin duda alguna, Él es el que lo está haciendo. Y por eso le damos gracias, los bendecimos. Bueno, después de Semana Santa, la Semana de Pascua, estaremos ahí atentos entonces a seguirlos animando, pero desde ya empiecen a contar a los amigos que conozcan, que están dirigiendo grupo de oración, o que esto y que lo otro. Y volvámonos también portadores de la verdad. Yo sé que ha sido una realidad que a veces la gente dice que todo lo va a decir el Espíritu Santo, y ya nosotros sabemos que no. Ya sabemos que no es así. Y no porque el Espíritu Santo no pueda, sino que el Espíritu Santo lo va a decir, es como dijo Jesús, después de que Él habló. Entonces, primero hay que escuchar a Jesús hablar para que el Espíritu nos recuerde qué fue lo que dijo Jesús y nosotros también lo podamos decir y repetir muchas veces. Gracias por ese mensaje, Karina, bendito sea Dios. Todo es gracia, todo es amor del Señor. Y bueno, bendito sea Dios, que me da también el ánimo para disponerme, porque como me dijo un día un sacerdote amigo, asesor de la Renovación de Montería, que nos encontramos en un aeropuerto, yo venía de Pereira, él iba para otra parte, y me dijo, yo dije que venía muy cansada, yo venía de recorrer la zona. Marta sabe que cuando yo recorro la zona, que por gracia de Dios acompaño, soy consejera, recorro 9 diócesis y arquidiócesis en 4 días, en una semana a veces. Eso es una tarea. Y es una tarea dura, Ceci. Sí, y en todas predico, y en todas me reúno con los servidores, y en todas me reúno con los asesores, bendito sea Dios. Y yo creo que la próxima nos toca a nosotros. Sí, entonces yo venía muy cansada y le dije a él que venía muy cansada del eje cafetero, y me dijo, no hay tiempo para que te canses, Checho. Como el correcaminos, nunca se me ha olvidado lo que me dijo, como el correcaminos. Apenas el Señor te diga, Bibi, tú te mueves y a correr. Y nunca se me ha olvidado esa metáfora que él usó para decirme, no te puedes cansar. Ya habrá tiempo para descansar, no te puedes cansar. Y eso me despertó otra vez. Y yo llegaba a Medellín a coger una maleta. Gloria Naya sabe que es así porque ella era muy cercana a mí en Medellín. A coger una maleta que ya había dejado lista para regresar al aeropuerto y coger después otro avión a otra parte. Pero bendito sea el Señor que da la gracia, que da el amor. Yo no encontré otra manera de agradecerle al Señor su amor, y yo le dije que me iba a desgastar la vida dando todo lo que Él me diera. Y así espero que su gracia me acompañe y sea para la gloria de Dios. Así que un abrazo gigante, una feliz Semana Santa. Nos volvemos a ver Dios mediante, y unidos en oración y el amor a Dios, a celebrar a ese que hemos conocido en los evangelios, que vino no para morir, para mostrarnos al Padre y mostrarnos el reino, hasta el punto de que estaba tan convencido que así era, que se dejó matar. Porque si se negaba o se defendía, era negar el reino, y no lo iba a hacer. Bendito sea Dios. Amén, 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 amén. Amén. Que nos dé esa gracia de no negar el reino, así nos toque pasar por la cruz. Bendito sea. Amén. Dios los bendiga, cuídense mucho, queridos hermanos. Los quiero con todo cariño, con aprecio, y bueno, unidos en oración. Amén. Igual para todos. Dios les bendiga. Bueno, una feliz noche. Señor les bendiga. Que doña Cecilia quería un abrazo para todos. Feliz noche para todos. Dios les bendiga. Quería compartirle una canción. Ay, tan bella. En medio de todos estos cursos y de todo lo que hicimos el año pasado.